Hola chicos, en el día de hoy vamos a ver punto y recta en el plano cartesiano. Entonces para ello vamos a recordar la definición de punto. Punto es la figura más pequeña que no tiene dimensiones. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene ni alto, ni ancho, ni profundo. Se simboliza siempre con una letra mayúscula. Puede ser A, puede ser B, C, por ejemplo, Z. ¿Claro hasta ahí? Entonces, los puntos en el plano cartesiano. ¿Qué significa esto? ¿O cómo se define? Se define como coordenadas que tienen dos valores, uno en el eje X y otro en el eje Y. ¿Qué son los ejes? Entonces, en el plano cartesiano hay dos ejes o dos rectas numéricas. El eje X es una recta horizontal y el eje Y es una recta vertical. Donde se cortan se llama origen y tiene como coordenadas 0,0. Este es el centro. Las regiones que están divididas se llaman cuadrantes. Entonces siempre van a ser en ese orden. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante, cuarto cuadrante. Entonces, ¿cómo se ubican los puntos en el plano cartesiano? Entonces, recuerden que un punto tiene dos valores. En este caso es 1,4, es el punto F. El 1 significa que está en el eje X y el 4 significa que está en el eje Y. Entonces, 1, como es positivo, es de 0 hacia la derecha. Entonces, 1. En Y, como es positivo, es hacia arriba. Entonces, de 0 hasta 4. Ya cuando encontremos estos dos valores, los unimos y ahí en el corte o en el punto de intersección es el punto F. Esas son las coordenadas del punto F. Entonces, vamos a hacer unos ejercicios de práctica. En el primer punto nos indican -2 en X. ¿Qué quiere decir? Que está a la izquierda en el eje X. Entonces, hasta acá. El otro punto es el punto 3. ¿Qué quiere decir esto? Que es en el eje X positivo, o sea, 0 hacia arriba. En este caso, hasta acá. Como en X es este punto y en Y es este punto, se une. Y este puntico de intersección es el punto A. Para el punto B nos indica el primer numerito -3. ¿Qué quiere decir eso? Que en el eje X tenemos de 0 hacia la izquierda que son negativos, ya hasta acá. En el eje Y dice que es -1, ya que en el eje Y, como es -1, es hacia abajo, ya, -1 hasta acá. Unimos los dos valores, este valor y este valor. Entonces, los unimos y este punto de intersección se llama el punto B. Entonces, continuamos. Rectas. Las rectas es una sucesión de puntos. Se caracteriza por no tener un inicio y no tener un final. Se simboliza con dos letras mayúsculas, como tenemos en el ejemplo. Damos una. Entonces,
no tiene inicio, no tiene final, A, B. Pueden ser horizontales, verticales, diagonales. Entonces, en el plano cartesiano, una recta pasa por dos puntos únicamente. ¿Qué quiere decir? Que por esos dos puntos solo va a pasar esa recta. Ninguna otra recta más va a pasar por esos dos mismos puntos. Entonces, tenemos un ejemplo. La recta que pasa por los puntos, punto A, 1,2 y punto B, 2,3. Vamos a graficarlo entonces. La recta que pasa por el punto A, 1,2. Recuerden, el primer numerito es 1, es decir, en el eje X, positivo. Entonces, 1. Y subimos hasta 2. Entonces, ahí tenemos el punto A. Vamos con el B. En el B nos dicen que es 2, menos 3. 2 está en el eje X. Como es positivo, entonces de 0 hasta 2. Y menos 3, o sea, hacia abajo. 3 hacia abajo. Ahí tenemos el punto B. ¿Listo? Al unir esos dos puntos, pasa una recta que no tiene inicio y no tiene final. ¿Qué quiere decir eso? Que esas dos punticas van a seguir largo hasta infinito y menos infinito. No tienen final ninguno de los dos extremos. Entonces, vamos a hacer otra recta. La recta que pasa por los puntos A, 3,4, 3, menos 4, perdón. Entonces, en el punto A, de 0 a 3 en el eje X positivo y en el eje Y de 0 a menos 4, es decir, hacia abajo, obteniendo el punto A. En el punto B nos dice 1, menos 3. Entonces, 1 en el eje X positivo a la derecha y en el eje Y menos 3 hacia abajo, obteniendo el punto B. Ya teniendo esos dos puntos, trazamos la línea recta y así graficamos ese ejercicio. Para continuar, vamos a hacer unos ejercicios de práctica. Entonces, el punto A pasa por menos 3, menos 1. Entonces, punto A, vamos a ubicarnos en el origen. Entonces, en el eje X nos dice que es menos 3. ¿Qué quiere decir? Que del origen hacia la izquierda, en el eje X, menos 3. Entonces, ya ubicamos en el eje X, menos 3. Ahora, en el eje Y, menos 1. ¿Qué quiere decir? Si es menos 1 sería hacia abajo, o sea que vamos a bajar una unidad. Ahí tendríamos el punto A. Ahí tenemos el punto A. Vamos a ubicar el punto B. Entonces en el punto B nos dice que es 1,3. Entonces vamos a ubicar el punto
origen primero. Listo, ubicamos en el origen. Entonces, 1,3, 1 en X, 1 es positivo a la derecha. 1 en X, y en Y es 3. 3 positivo en el eje Y, es decir, hacia arriba. Ahí. Ahí tenemos el punto A y el punto B. Por último, vamos a trazar la línea. Entonces, vamos a ubicar la recta que pasa por el punto B y por el punto A. Listo. Y ahí tenemos nuestro ejercicio. Ya representamos el punto A y B que pasa una recta. Vamos con otro ejercicio. Entonces, nos dice la recta que pasa por los puntos A menos 4,1 y B menos 2, menos 2. Entonces, vamos a ubicar el punto A en el origen. Entonces, punto A dice menos 4,1. Menos 4 en X. ¿Qué quiere decir? Que es a la izquierda. Entonces, menos 4 en X. Y 1 en Y. 1 es positivo, es decir, hacia arriba. Ahí. Ya obtuvimos el punto A. Vamos a ubicar el punto B. Nos dice menos 2, menos 2. Buscamos el punto en el origen. Entonces nos dice menos 2 en el eje X hacia la izquierda. Menos 2 en el eje X. Y en el eje Y menos 2. Como es menos, hacia abajo. Buscamos menos 2 unidades. Listo. Ahí obtenemos el punto B. Por último, vamos a ubicar la recta. Listo. Y ahí ya graficamos la recta que pasa por los puntos A menos 4,1 y B menos 2,2. Listo chicos, eso es el tema de hoy. Espero que les haya gustado y nos vemos la próxima clase.